En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga?». El ciego le contestó: «Rabbuní», que significa maestro. «Que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. La historia de Bartimeo, que debía de ser, cuando San Marcos escribe el Evangelio, alguien conocido y de familia conocida, posiblemente después de este milagro estuvieron entre los discípulos de Jesús, dado que empieza diciendo, cuando le nombra, que es el hijo de Timeo. Al menos Timeo debía de ser conocido. La historia de Bartimeo es ejemplar. Estamos ante alguien ciego que lo pasa mal porque es un mendigo, dice San Marcos. Estamos ante un mendigo ciego. Seguramente tenía que pedir limosna debido a su ceguera porque no encontraba trabajo. Un mendigo ciego. Pero ¿qué es lo que caracteriza a este hombre enfermo? Que tiene fe y que es consciente de que tiene un problema. Tiene fe en que Jesús le puede curar, no una curación cualquiera, sino un milagro. Por lo tanto, tiene fe en el poder de Jesús y es consciente de que tiene un problema. Son dos condiciones que le llevan a una tercera: suplicar, pedir. Pedir con insistencia, pero pedir, es decir, ser humilde. Una petición que no es humilde no es petición, es exigencia. Y detrás de la exigencia va el chantaje. Por lo tanto, dos condiciones primeras que concluye en un resultado. Tengo un problema y lo sé. Dios me puede curar. Voy a pedirle a Dios ayuda con humildad y con insistencia. He oído que en estos grupos donde se curan adicciones, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, el primer paso consiste en reconocer por parte de cada uno que tiene un problema de alcoholismo. Soy un alcohólico. Ese es el primer paso. Yo personalmente no lo soy, gracias a Dios. Pero el primer paso es reconocerlo. Tengo un problema. Tengo un problema. No todos reconocen esto. Al contrario. Hoy la mayoría se enfrenta, ataca a aquellos que les dicen: tienes un problema. Sobre todo cuando los problemas no son físicos, que se notan, sino cuando los problemas son espirituales, son morales o psicológicos. Oye, tienes un problema, ¿eh? Tu carácter, tu egoísmo, o tienes un problema, ¿eh? Tienes una adicción al alcohol, a la pornografía, al juego, tienes un problema. Lo rechazan. Quieren modificar las leyes morales, lo mismo que han modificado las leyes civiles, para que eso deje de ser un problema, como si el hecho de decir que la pornografía es buena sirviera para que la pornografía fuera buena.
el hecho de decir que emborracharse es bueno sirviera para que tu hígado no te presentara una cirrosis. Por eso lo primero es reconocer que tenemos un problema. Tengo un problema, o tengo 50. Bueno, tengo un problema. Hay que reconocerlo, hay que ser suficientemente humilde como para mirarse a sí mismo y no echar balones fuera diciendo la culpa es de los demás, las circunstancias, la herencia recibida, que bien podrán ser condicionantes, pero el resultado es que yo tengo un problema. En segundo lugar, creer en la fuerza de Dios, en la gracia. Se ha perdido también esa fe en la gracia. De cómo se va a poder vivir en castidad, por ejemplo. Una persona que ha roto su matrimonio, se ha vuelto a casar, pero quiere comulgar y se le dice puedes hacerlo si vives en castidad. Pero ¿cómo se va a poder vivir en castidad? ¿O cómo se va a poder vivir de esta o de aquella manera conforme a la ley de Dios? No, lo que hay que hacer es suprimir esas prohibiciones y que cada uno haga lo que quiera. No solo porque ingenuamente, insensatamente se piensa que el mal deja de ser mal porque lo consideremos un bien, sino porque hemos perdido la fe en el poder de Dios. Tú no puedes, pero Dios sí que puede. Con su gracia y con su misericordia, que te levanta cada vez que caes. Y luego el ciego, que es consciente de su problema y que cree en el poder de Dios, el ciego pide humilde e insistentemente ayuda. Señor, cúrame, tú puedes hacerlo, te lo suplico. Y Jesús le responde, tu fe te ha salvado, y le cura. La fe en que Dios puede, pero la fe que se manifiesta con humildad, pidiendo ayuda, no exigiendo ayuda, sino pidiendo ayuda. Analicemos nuestros problemas honestamente, hagamos un examen de conciencia, reconozcamos cuáles son nuestras heridas y acudamos al divino médico, al Todopoderoso que se ha hecho hombre y que nos ama, para que nos cure. Señor, no quiero ocultarte mis llagas, que por otro lado tú conoces de sobra. Tú me conoces y me quieres como soy. Señor, aquí te muestro mis heridas, apiádate de ellas, día a día, paso a paso, levantándome si caigo. Te suplico, Señor, cúrame, sálvame, ayúdame. La súplica humilde del que reconoce sus pecados y del que pide a Dios ayuda, nunca quedará desatendida. El ciego Bartimeo nos enseña el camino. Y nos enseña también el camino de lo que debemos hacer cuando hemos recibido la curación. Seguir a Jesús, agradecer a Jesús lo que ha hecho, lo que hace, lo que hará por nosotros, siguiéndole, intentando amarle, parecernos a Él como Él se merece. Que así sea.